Continuamos en Quiero un Zoom, capítulo 13, en este programa que hoy se hemos dedicado a los 100 años de la radio con protagonistas, voces, periodistas, aficionados, amantes, apasionados de la radio. Y como vieron en el primer bloque, donde estuvieron Jorge Naya, Mónica Prada, ahora recibimos a más voces bolivarenses y que han dejado algo en la radio, siguen haciéndolo y seguramente también les genera muchas cosas la radio, muchas cosas, muchas anécdotas y demás. Pero antes de presentarla a Inés García, a Miguel Osovi y seguramente en un ratito se estaba sumando también otro protagonista, otro invitado, le pregunto a Santiago Elizondo, nos queda pendiente también ese mensaje de otro bolivarense también muy vinculado a la radio, pero antes, ¿te parece meternos de lleno con el parte diario con relación a la situación sanitaria del COVID-19? En un día en donde recién estaba viendo la noticia de último momento, récord absoluto de 1.550 casos en la Argentina hoy. Bueno, primera vez que llegamos a las 5 cifras, ¿no? Llegamos a esta cifra, exactamente. Pero bueno, vamos a Bolívar. Seba, rápidamente para no perder tiempo. Bueno, un caso activo ahí en Bolívar en estos momentos. 10 muestras fueron descartadas ayer, lo cual es un dato muy importante porque entre ellas había varios contactos estrechos del único caso positivo que tenemos. Y hoy hay 3 casos en estudio, con la particularidad que en los 3 casos es por una cuestión de sintomatología, ¿no? De contacto estrecho. 2 mujeres, una de 35 y una de 34 años, y también una menor de 4 años han sido hisopadas el día de hoy. Seguramente mañana tengamos resultados. Por ahora, contactos estrechos del único paciente activo que tenemos en Bolívar, se han hecho 3 hisopados y los 3 dieron negativos. Tuvimos los resultados, de hecho, en el día de hoy. Bien, tenemos un saludo, Santi, para antes pasar ya a charlar con Inés y con Miguel. Antes de arrancar, dale, a ver, vamos a ver cómo se escucha, porque esto sí que no lo hemos hecho nunca. ¿Nunca probaste? Ustedes cualquier cosa me interrumpen y me dicen, no se escucha nada. Si no arrancamos con la charla con eso y después... Muy contento que a través de mi querida amiga Mónica Prada, me haya solicitado un Ahí se interrumpió un poquito. Audio breve acerca de lo que significa la radio. La verdad que mi primer contacto con la radio fue en Bolívar. En las notas que me hicieron en este tiempo dije eso. Pude empezar a conocer ese mundo maravilloso en nuestra ciudad. Y hasta tuve la posibilidad de desarrollar un emprendimiento propio con mi querido amigo Horacio Alonso, que es Radio del Libertador. Y siempre dije que para mí esa radio fue la Sorbonne, la mejor universidad, porque me permitió bajo todos los aspectos aprender a hacer aire, aprender a manejar una programación o a diseñarla, aprender a entender a la gente y sus gustos, el interactuar con la gente, ya sea los operadores, los locutores, los periodistas, los mobileros, los técnicos, con todo el mundo maravilloso que tiene la radio, el salir también a comercializar, porque las radios viven de la publicidad y de esos ingresos. Bueno, fue una universidad que me permitió recibirme y que cuando tuve la oportunidad, después de todo mi camino, a ingresar a los medios importantes nacionales, tenía un respaldo enorme. Era el respaldo que me había dado Radio del Libertador. Por eso la valoro siempre tanto y por eso digo que todo ese proceso fue realmente importante para mi carrera. Se están cumpliendo 100 años de radio en la Argentina y yo digo que la radio es eterna porque esa conjunción de voces, de imaginación, de música, más allá de las distintas maneras o plataformas, la vieja radio a pálvulas, transistores, online o las producciones on demand para los contenidos o Spotify, la esencia de la radio en esa mezcla de voces, música e imaginación estará siempre. Yo digo que la radio es eterna. Y este cumpleaños lo tomo como el cumpleaños de un familiar muy cercano, muy querido, de mucho cariño. Por supuesto que más allá del abrazo y de ser muy agradecido por todo lo que me enseñó y me dio, y actualmente también,
Es como ese cumpleaños del familiar querido que uno siempre rescata, que valora y agradece. Cuando no tenía pensado volver a los medios, volví y hoy siento la posibilidad de ir contento a hacer radio, de disfrutar el programa y de cuando me voy a estar también muy feliz por lo que hice. Es un trabajo, es un disfrute y de eso se trata. Por eso en este cumpleaños de la radio, este 27 de agosto que tiene que ver con aquella ilusión y puesta en marcha de los locos de la azotea, les digo que por 100 años vividos, pero eternamente por todo el tiempo por delante de radio. Con cualquier formato, pero en esencia radio al fin. Les mando un beso enorme a todos los bolivarenses que han hecho de la radio algo importante, algo tan importante que ha significado el medio entre los hechos y la gente. Ese es el gran objetivo de los medios de comunicación, entre los cuales está la radio. Y en cualquier sociedad seria, importante, la radio tendrá siempre un lugar preponderante. Beso enorme para todos ustedes y a disfrutar este cumpleaños de la radio. Chao. Bueno, hasta siempre. De más está decir que esa voz era la de Enrique Sacco, en una producción que nos hizo Mónica Prada también para este programa. Muy bien. Era difícil que esté Enrique justamente porque hasta las 20 hace su programa habitualmente en Radio del Plata, ¿no? Pero de algún modo Claro. lo tuvimos con este mensajito. Bueno, ahora sí, saludemos a los invitados. Sí, yo me voy a relajar, absolutamente, porque voy a hacer de cuenta como que es una charla que no es un programa, sino de amigos, porque son realmente, yo los considero así, dos amigos. Y lo primero que quiero que ellos también se relajen y los dos, si hay algo que tienen los dos, son anécdotas muy sabrosas. Cuando uno se reúne, yo por ahí me he reunido más en el caso con Miguel que con Inés, cuando se reúnen en un evento social y se empieza a relajar, se empieza a entrar en clima y toma algo y demás, son muy buenas las anécdotas que van surgiendo. Generalmente con Miguel siempre surgen las mismas, pero seguimos riendo, nos seguimos riendo, nos seguimos riendo. Entonces yo sé que los dos, imagino, deben tener un montón de anécdotas e historias en la radio, divertidas, de las que no se pueden contar y de las que también se tienen que contar, de todas. Así que bueno, le damos la bienvenida, Santi, tanto a Inés y a Miguel, ¿no? Que seguramente la radio ha marcado sus vidas. Hola, ¿cómo están? Hola, Migue, tanto tiempo. Hola Inés, tanto tiempo. Un placer. Bueno, qué lindo acá encontrarlos. Hermoso. Sí, en esta nueva forma de hacer radio, ¿no? Digo, hacer radio televisada o radio a través del único medio o del medio más usado que tenemos ahora. Hablábamos un poco de eso en el bloque anterior, ¿no? Yo les decía que qué cosa loca que estemos haciendo un programa que celebre los 100 años de la radio a través de Zoom. O sea, no a través de la radio. Más allá de que el programa va a salir en la radio, después, cómo las nuevas tecnologías de algún modo han invadido todo, y bueno, con la radio no es excepción, ¿no? En ese aspecto. La evolución que han tenido los medios y también la tecnología es impresionante. Fabulosa, además. Yo creo que hay que celebrarlo porque nos acerca un poco esto que decía Enrique, de que la radio acerca, los medios acercan, pero la tecnología ha favorecido también a que este acercamiento sea cada vez mayor, más rápido, más dinámico. Es maravilloso. De hecho, bueno, nos estamos mirando y hablando y esto a su vez se transmite por otros lugares. Es fantástico. Totalmente, totalmente. Bueno, Seba pedía anécdotas. Seguramente van a ir llegando. Pero vamos a empezar por ahí preguntándoles, digamos, cómo fueron los comienzos de cada uno de ustedes en los medios y particularmente, lógico, en la radio. Veía un video hace unos días de una muy joven Inés García, mucho más joven que ahora, claro. Ahí está. 16 años. Bueno, 16. Pero eso... No hace tanto entonces. Era, nomás. te digo, una notera que intimidaba, una intimidad, metía un micrófono en la mano y conseguía lo que quería, le daba esa sensación. En bikini, además, pobrecito Santa María, que lo agarré así yo en bikini. Una loca. Totalmente. Bueno, igual te digo una cosa, estaba muy bueno que pudiesen hacer esas cosas, supongo que tiene que haber sido años mediados de los 90, más o menos.
Y eso debe ser Fines de los 94, 95, por ahí más o menos. Uno veía el video y la verdad es que estaba muy buena. Era un buen material, digamos, para la tele en aquel momento, los grafs. Es que no había mucho en lo local, pero la tele en ese momento en Bolívar era muy protagonista de varios espacios, había muchos programas para jóvenes que hacíamos nosotros, había programa político, había mucha diversidad. Eso se perdió un poco quizás en lo que es el canal local, en aquel momento era Canal 4, si no me equivoco. Estaba González Livio en ese momento en la dirección del canal, estaba Marcelo Valdés, bueno, había un grupo de gente divino, y Patricia Keilis en ese momento se viene a vivir a Bolívar y me propone armar un programa pensado para gente joven. Entonces, bueno, el programa se llamaba Acá no pasa nada, un poco en alusión también al espíritu de que esto que decimos siempre en el pueblo, acá no pasa nada, papá. Así que salíamos, no me acuerdo quién era el camarógrafo, pobre, pero nos recorríamos todos los clubes donde había deportes, así que hacíamos notas con todas las competiciones, nos metíamos en los boliches, agarrábamos borracho, no borracho, todo lo que se cruzaba para hacerle nota, y la verdad que era muy divertido. No, cero problema, imagínate yo. Cero. Bueno, pero eso en la tele, pero el desembarco en la radio, ¿cómo se dio? En la radio, mirá, a mí lo que decía recién Enrique me tocó muy de cerca, porque para mí la radio también fue una especie de salvavidas. Yo empecé a hacer radio desde muy chica, tendría 15 años, no más, o quizás 14, cuando en la radio, que en ese momento era de Estebani, no sé si ustedes se acuerdan, que estaba en el barrio Banco Provincia. Sí. Yo empecé ahí también. Bueno, una radio muy chiquita, y con mi grupo de amigos, que siguen siendo los de hoy, dijimos, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Esas cosas que salen. Entonces, con otro cara rota, que no tenía problema en hacerlo conmigo, que era Mario Olivera, y había 2 o 3 chicos más, dijimos, bueno, vamos. El programa se llamaba Dos al Fondo. ¿No? Dos al Fondo. Bueno. Cualquier cosa. No, era cualquier cosa, porque ninguno de los dos con experiencia en radio, imagínate, teníamos 15 años, con todos nuestros amigos, adentro del estudio, cebándonos mate, charlando, se metían en el medio de las canciones, no, era un desastre. Pero bueno, esa fue como la primera llegada a la radio. Y ahí me escucha en uno de los programas, no sé si me escucha él o me escuchan y se lo dicen, che, fíjate, tal, Huguito Díaz. Entonces, en ese momento, Hugo Díaz tenía la radio en la avenida San Martín, que yo no me acuerdo si ahí era la 93, tenía un nombre la radio, pero yo soy muy desmemoriada. Y me llama para trabajar en esa radio, que era como la radio en Bolívar, era como muy importante. Así que ahí me hice estrella, mira, ahí me convertí en estrella. Y me fui a laburar con Hugo, y laburé bastante con él, y ahí me di cuenta que lo que yo quería estudiar tenía que ver con la comunicación y con la radio. Así que el día que me tocó irme a Buenos Aires y mis viejos me preguntaron qué querés hacer, les dije que quería hacer locución. Y me empecé a preparar para el ISER, donde finalmente entré. Yo voy a estar eternamente agradecida con Hugo Díaz porque me parece que es un tipo muy generoso dentro de lo que hace, y yo al menos aprendí muchísimo, muchísimo. Y era muy divertida la radio porque había una mezcla de gente. Antes de, yo no me acuerdo si era que estaba Polito y después venía yo, me parece, imagínate. Él muy de River, yo muy de Boca, así que nuestros pases eran terribles, donde un día jugamos una apuesta y me dijo, bueno, si gana River, vos te tenés que sacar la foto con la camiseta de River adentro del estudio. Ganó River y el guacho me hizo poner la camiseta, me sacó la foto y la sacó en el diario. Una cosa de loco. Y bueno, era muy lindo, había mucha gente en ese momento muy, muy habilidosa en la radio y en los medios trabajando, así que uno aprendió y absorbió mucho hasta el momento de dar el ingreso en el ISER, y bueno, ya después me fui a Buenos Aires.
Bien, Miguel, y en tu caso, ¿cómo fue esos primeros pasitos en la radiofonía local? No fue igual que Inés, porque antes de irme a estudiar prácticamente hice alguna cosita muy puntual, pero no tuve programas en Bolívar de radio. Sí, cuando después me vine a estudiar a Deportea, cuando finalicé los estudios y bueno, por distintas razones familiares, terminé en Bolívar. Y bueno, y empecé a trabajar en dos medios. La televisión, con mi padrino en Bolívar, que fue José Luis Piro, desde el comienzo, inolvidable amigo, que me dio una mano por el lado de la televisión, y ahí empecé a ayudar y a trabajar, y estaba también Tuco Galás y Jorge Cabrerizo, por el lado del deporte, como decía recién Inés, de un Canal 4 de Bolívar que transmitía los partidos en vivo de la Liga, que hacía programas de deporte todos los días. Digo que había un movimiento de producción altísimo. Y empecé a trabajar también por el lado de la radio, también en la radio de Hugo Díaz, en este caso invitado por otros grandes amigos, como otro inolvidable como Hugo Mosca y el Gallego Pérez. Y empecé a hacer el programa con ellos, el programa de deportes. Y llegaba realmente con el librito aprendido después de haber estudiado, y me sentaba con estos dos queridísimos amigos que hacían todo lo posible para desconcentrarme, para incomodarme a lo largo de las 2 horas, desde soplarme los papelitos cuando estaba leyendo, de intercambiarme, de hacerme gestos, de ponerse del otro lado de la pecera, y bueno, y tenían cómplices en la radio. Hugo Díaz era uno de ellos, lógicamente, para hacer. Y recién me estaba pensando de esa radio, esa mezcla rara y realmente muy potente que tenía la radio de Hugo. Hugo tenía esa característica de juntar gente y hacer una programación muy atractiva y para todos. Y recuerdo una anécdota, y si me lo permites, una anécdota. En este caso dijeron que no se había contado. Bueno, esto se va a contar y lo recuerdo. Y tiene un protagonista involuntario, pero que era un protagonista de la radio, y si está escuchando Hugo, va a saber de quién hablo, porque bueno, mucho tiene que ver. Estábamos haciendo una vez el programa en la radio, creo que era ya en la avenida, en la Brown, y atrás del estudio había un telón, ¿no? El estudio era muy grande, entonces había puesto un telón cortinado para que el sonido se mantenga, siempre muy cuidadoso en eso, y estábamos haciendo el programa junto a Hugo, al Gallego Pérez, y estaba, me parece que el Turco Reguero que nos hacía boxeo. No sé si en ese día, pero sí Hugo y el Gallego. Y estaba yo. En un momento dado empezamos a sentir un feo olor. Y nos empezamos a mirar mientras estábamos al aire. Al rato, el olor era el Gallego, que enseguida se empieza a reír y no puede seguir, se había tentado de una forma y nos mirábamos a ver quién se echaba la culpa. En un determinado momento nadie dice, vamos a la pausa, y dijimos, bueno, va, que lo diga, ¿quién fue? No, yo no fui. Corremos el telón y estaba Fantaguzzi, que era el perro que siempre estaba en la radio, que era el perro callejero más conocido de Bolívar, que Hugo le abría la puerta de la radio y se había metido atrás de nosotros, enorme como era Fantaguzzi, y se había tirado un gas el perro, uno no, varios, y nosotros nos culpábamos entre nosotros hasta que nos dimos cuenta. Bueno, esa era la radio, que era nuestro hogar, porque teníamos esos personajes, y dentro de esos personajes estaba Fantaguzzi. Y bueno, Inés, ¿te acordás de él? El perro que recorría Bolívar y que era muy amigo de Hugo. Era lo más de lo más. Pero bueno, sí, eso, la radio era como muy ecléctica, tenía de todo, y la verdad es que había muy buena onda, y después estabas haciendo el programa y siempre caía gente. Además, viste que en las radios, todos los locos del pueblo, ¿dónde van? A la radio. Un imán. Es cierto. Entonces se generaba como un clima muy divertido, muy, muy divertido. Estaba Sergio Mancilla en ese momento Sergio también, Mancilla, que hacía la parte del informativo, pero muy lindo. A mí, particularmente, el comenzar a hacer radio me ordenó muchísimo, porque esto, al hacerlo de adolescente, era muy chica cuando empecé a hacer radio, yo era un desbole, en la escuela era un desbole, faltaba, no estudiaba. Y vos sabés que cuando empiezo a hacer radio, me volví súper responsable, como que me puse las pilas y se ve que eso me ayudó como a tener un poco el norte, y por eso digo que a mí la radio me cambió la vida, y que si bien hay miles de maneras de hacer locución, periodismo, todo lo que vos quieras, tuve la suerte de participar en un montón de lugares, la radio es algo que no se compara con nada. Y es verdad, porque sí, y además te permite
digo yo, en cualquier carrera, lo digo puntualmente en la mía, donde he estado más en televisión que en radio, pero la radio es como que a mí particularmente me permitió romper con una personalidad introvertida, con que todo te cuesta más en la expresión y demás, a pesar de haber estudiado y tenía toda la teoría en la cabeza, me costó muchísimo, y la radio fue la primera que me empezó a soltar, y después también me dio un training a lo largo de toda mi carrera, sobre todo, bueno, vinculada al deporte, que más adelante en el tiempo y en la misma radio llegamos con José Luis, Piro, y empezamos a transmitir, y transmitíamos todo. Transmitíamos de un partido de fútbol, una pelea de boxeo, una carrera de rally o un partido de un sudamericano de bochas. Digo, era lo mismo y lo hacíamos, y eso me dio un training que después lo pude llevar en otro ritmo, porque es distinto, en la televisión. Por eso digo, la radio en tu pueblo, en tu ciudad, en donde vos tenés ahí puesto el corazón, creo que es, y ha sido para la gran mayoría de los que estamos en los medios, el lugar en donde te lanzaste. Digo, la radio es mágica por eso, porque te animaste por primera vez a hablar con el resto de tu comunidad, y quizás eso fue un paso adelante en tu carrera, y empezaste a desarrollar todo lo que tenías adentro a partir de la radio. Por eso digo también, y coincido que es, además de algo mágico, es la escuela de todos. Miguel, sí, y se nota, vos sabés que cuando en el ingreso en el ISER, que era muchísima la gente para ingresar, éramos 3.000, de los cuales quedábamos 60 nada más. Imagínate la limpiada que daban de gente terrible, y la verdad es que la mayoría de los que quedamos teníamos en común el haber hecho radio en nuestro pueblo, de donde veníamos. Mucha esa diferencia de los que ya habíamos estado ante un micrófono, haciendo algo de producción, pisando un tema, lo que sea, con los que nunca habían tenido experiencia. Por lo tanto, que es un buen consejo también para aquellos que quieran hacer en algún momento, incursionar en los medios, tratar de hacer algo en su ciudad. Está bueno. Sí, ese es un tema, ¿no? No son muchos los chicos de 16 años, como vos decías, Inés, anteriormente, que hoy se vuelcan a los medios o que tienen interés por participar, ¿no? En los medios, en la radio, en la tele, en el que fuera. También era otra época, por ahí la nuestra, de algún modo, desde el punto de vista que no había redes sociales, la televisión estaba muy reducida. En Urdampilleta, donde vivía yo, ni hablar, teníamos ATC y poco más. Después llegó el canal local y eso. Pero bueno, hoy tampoco pasa un poco eso. Pero les quería preguntar a los dos, digamos, ¿qué modelo tenían? ¿Cuánta radio escuchaban antes de empezar a hacer radio? Yo sostengo que por ahí la nuestra fue la última generación que escuchó AM, que las generaciones que vinieron después, la verdad es que con suerte sintonizan más un poco la FM. Pero en el caso de ustedes, ¿tuvieron así gente que escuchándola dijeran, quiero ir por ahí, me parece que ese es el camino a seguir, o no? En mi casa siempre se escuchó mucha radio, pero AM. FM era muy poco, más que nada se escuchaba en la oficina de mi viejo, que todavía era circuito cerrado, que era una caja medio color cremita, no sé si se acuerdan de lo que sí, la ponían arriba, colgada arriba. Colgada arriba. El volumen. O sea, no tenías opción, porque el circuito cerrado no tenías mucho para elegir. Pero después, en casa siempre se escuchó mucha radio AM, así que yo no recuerdo tener a alguien decir, yo quiero ser como. No lo recuerdo, quizás en ese momento sí. Pero me gustaba mucho, y aún hoy me gusta mucho, y me da mucha nostalgia la AM, el ruido de la AM, ese sonido que tiene, y si hay tormenta mejor para que tenga descarga, eso sí, es algo que me quedó, y que me gustaba mucho el tono informativo. Dentro de una de las cosas que siempre me marcaban a mí en el ISER era eso, el buen tono informativo, ¿no? Que es un tono muy preciso. Pero no recuerdo así querer ser como alguien. Yo siempre quise ser como Seba Alzoeta, pero bueno, por ahí lo voy a lograr un poquito más adelante. No. Vamos a ponerle un poco de risa, che. Eso es para pocos, para muy selectos. No hace falta mucho.
No hace falta mucho. Sí, pero tiene razón Inés. Yo particularmente tampoco recuerdo alguien a quien quería parecerme de la radio, pero sí la relación con la radio empezó muy temprano, como también mi relación, en este caso, tan pasional con el deporte, desde muy chiquito, desde que mi abuelo escuchaba los partidos o las carreras, hasta yo sintonizar y escuchar las carreras los domingos a la mañana, y escuchar a González Rouco, y escuchar el fútbol, primero con Muñoz, después con Víctor Hugo, anotar todo lo que decían en la radio, y después imitar, digo yo casi en forma natural, eso, ¿no? Mi hermana siempre dice que de muy chiquita, es un par de años más chica que yo, no podía dormir porque yo apagaba la luz y yo relataba partidos, relataba carrera, hasta que me quedaba dormido. O sea, me quedaba dormido relatando y era por una cuestión de una imitación de algo que uno escucha. O sea, es una transferencia que realiza la radio que por ahí es sin una razón en particular, pero vos te va quedando y te va quedando y te va quedando y vas imitando gestos, esto digo en cuanto a lo sonoro, vas imitando tonos, vas imitando ritmos y eso te daba la radio, porque te lo tenías que imaginar, no estabas viendo lo que sucedía. Y me parece que eso es algo que a la larga nos sirve y nos da mayor, un carácter más polifuncional a nosotros los que lo vivimos que ahora los que están en la televisión y no han ido a la radio. La radio te permite otro vocabulario, otra forma de descripción de las situaciones que lo haces si estuviste en radio. Digo, si estuviste en radio lo tuviste que contar de otra forma. La televisión te quita la responsabilidad de contar muchas de las cosas que la gente está viendo. Miguel, lo nombraste en 2 oportunidades, hablaste de las transmisiones y quería preguntarte si algo que quedó y muchos recuerdan son las transmisiones de vóley con José Luis Piro. Muchos años siguiendo la campaña desde el arranque del proyecto, allá en el 2002, recorrieron el país, un montón de canchas y seguramente muchas historias. ¿Cuánto te marcaron y cuánto crees que tuvo que ver en tu carrera todas esas transmisiones que hicieron? Y mucho, porque bueno, todo lo que uno transita y con gente a la cual uno respeta y admira y sobre todo puede aprender, porque cuando uno llega desde el lado del plano teórico todo lo sabe, pero después cuando va a la práctica se tiene que ir agarrando de aquellos que quizás no estudiaron. Digo, en el caso, José Luis no era periodista deportivo, era locutor, y él no lo había estudiado, pero ya tenía tanto tiempo de recorrido en radio, en televisión, que era digno de aprender de muchas cosas. Y bien decís, porque con José Luis hicimos de todo, y en un momento dado llegó el vóley a Bolívar y empezamos a trabajar juntos. Y la gente nos recuerda juntos, pero nosotros tuvimos un par de temporadas trabajando juntos. José Luis se va a otra radio y éramos competencia. Pero éramos competencia solamente al aire, porque la gente nos seguía viendo juntos, porque seguíamos viajando todo el país juntos, íbamos en el mismo auto, en el mismo colectivo, parábamos en la misma habitación, íbamos a comer juntos, y todo el mundo pensaba, o sea, la asociación era mutua y seguíamos siendo, entre comillas, competencia, que no lo éramos porque, digo, había un respeto entre ambos de tanto tiempo trabajando juntos y un cariño personal que nos permitió eso, trabajar en el mismo lugar, él ser relator y yo comentarista de gran cantidad de deportes, ser relatores los dos, competencia directa en muchas cosas y seguir teniendo la misma relación y, como te digo, haber viajado por todo el país y haber compartido momentos inolvidables. Pirito era muy responsable, era muy responsable y muy respetuoso. Tuve el honor de trabajar también con él. También, claro. Y lo volvíamos loco, pobre. Yo tenía un programa a la tarde y él hacía las transmisiones que tenían que ver con el deporte. Lo volvíamos loco porque le mandábamos mensajes, le pasábamos información que no era, salía al aire, dejábamos el micrófono abierto, salía puteando. Después se nos enojaba, no, pero era un genio. Y muy buen locutor además. Un fenómeno. Hoy cuando Miguel hablaba de hacer transmisiones de bochas, de un sudamericano de bochas, creo que dijiste. Sí, un argentino seguro, no me acuerdo si en Sudamericano, pero transmitimos en el Club Talleres, me acuerdo con José Luis, que nos decían, teníamos que bajar la voz porque estaba por tirar para bochear, pero estábamos en la transmisión en vivo, no podíamos bajar la voz. Bueno, hay muchas de esas.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Hoy a uno le parece que es un transgresor porque hacemos hockey en la radio, porque hemos transmitido básquet o cosas así, y anteriormente se transmitía de todo realmente. Pablito Pequi siempre nos cuenta alguna anécdota de Daniel Sánchez, del Toto Sánchez, transmitiendo bowling, por ejemplo, a través de la radio. Y la verdad es que cumplía una función social todavía mucho mayor a la que tiene hoy justamente el medio, ¿no? ¿Cómo era eso de transmitir lo intransmitible prácticamente como puede ser un partido de bochas? La imaginación a full. Sí, no, imaginación y sobre todo uno tiene que jugar las palabras necesarias para que el que está en el otro lado se lo imagine, ¿no? Digo, porque el vocabulario o el vocabulario o el ritmo de una transmisión futbolera, todo el mundo entra por el oído y ya más o menos se grafica dónde está y el que está escuchando. Aquí con un partido de bocha me ha tocado transmitir un partido de pádel, me acuerdo de los torneos juveniles bonaerenses, partidos de pádel, competencia atlética, de natación, incluso en ámbitos todavía un poco más grandes. Recuerdo que Seba estaba trabajando en ese momento en ESPN Radio en Rivadavia en el año 2003. Enrique me manda a Santo Domingo, a los Juegos Panamericanos, a cubrir para toda la Argentina. Y bueno, fue una experiencia inolvidable. Y bueno, ahí también estábamos en el Oral Deportivo y decía Enrique, ¿qué está pasando, Miguel, ahora? Y Meolans, me acuerdo que relaté una medalla dorada de Meolans, porque justo sucedió ahí, o situaciones en donde uno está parado en el lugar justo, que me pasó en el día de la inauguración, me fui metiendo y terminé al lado de Meolans, previo que entre con la bandera argentina al estadio. Y era a las 7 la inauguración y a las 7 empezaba el oral. Y me acuerdo, Seba me llama y dice, salí al aire y con Meolans entrevistándolo cuando Meolans estaba entrando al estadio. Cuando me di cuenta estaba dentro del estadio con todos los atletas argentinos, en un lugar que no podía estar. Pero bueno, son las cosas que te permite la radio y graficar ese momento. Y describirlo con palabras era muy difícil, lógicamente estás en el lugar en donde siempre quisiste estar, pero bueno, la radio te permite eso, ¿no? Que también el que está del otro lado entienda a partir de lo que vos contás lo que está sucediendo. Está silenciado, Santi. Sí, ahí está. Digo, lamentablemente nos quedan menos de 5 minutos, Eva, así que te dejo a vos la última intervención. Y yo tengo que preguntarle a la señorita Inés García, señorita, pues igual sigue siéndolo. Está muy fuerte, cada vez es más fuerte el rumor, se ha instalado, de un regreso a la radio. ¿Se dará? ¿Se podrá concretar? ¿La tendremos nuevamente? Pero ¿de dónde ha salido esa versión? Por favor. Sí, yo manejo información. No, encantada de la vida. Me encantaría. La radio es el primer amor. Así que son de los que no se olvidan y uno quiere siempre. Pero la verdad es que me encantaría, siempre digo que es cuestión de organizar los tiempos. He sido testigo a través de la radio de gente que se enamora, de gente que se separa. Me he hecho de muchísimos amigos y amigas que a través de mensajes pidiendo temas, después me empezaban a contar algún lío de su vida y le decía, bueno, Benito, vamos a unos mates en la radio, hacía de psicóloga y terminamos siendo amigos. Así que, nada, la radio me encanta. Ojalá que en algún momento se dé para volver a hacer radio. Ojalá se dé, porque también quiero contar algo que me sucedía hace 25 años cuando empezaba a trabajar Inés. Siempre, en cualquier ámbito está aquel talento que todo el mundo dice, ¿sabes lo que va a hacer? Y me acuerdo cuando Inés empezó a trabajar, todo el mundo decía, le llamó la atención que alguien de 16 años se expresara de la forma que se expresara y tuviera esa soltura que tenías, Inés. Y después cuando te fuiste a estudiar, me acuerdo, yo entré en la radio en ese momento y por ahí volvías en algún momento y aparecías en la radio de Hugo, era eso, ¿no? El talento y sobre todo algo que a veces es que no se hereda o que no se trabaja y que aunque lo tengas, siempre lo tengas escondido, siempre sale a flor de piel, que es esa pasión que tenés para trabajar en radio, para expresarte. No solamente es una cuestión de una voz o de una dicción de cómo lo decís, sino la forma que decís y lo que decís. Por eso siempre ha sido uno de los grandes talentos, y no lo digo porque está acá, porque vos, Seba, te lo he dicho montones de veces, uno de los grandes talentos que ha tenido la radio de Bolívar en todo aspecto, y ya desde muy chiquita se veía que era así. Gracias, Miguel. Y ahora vuelvo a hacer radio con lo que me dijiste. Dale, por eso. Yo creo que se siente como Messi hoy en día. Vamos a ir a la casa de Inés García a buscarla a convencerla.
No, la radio tiene eso que es que a los que amamos la radio nos pasa, sentimos que somos peces en la pecera, realmente, y por eso se genera lo que todos ya conocemos, que hemos hecho radio, ¿no? Que se hace como una gran familia, es hermosa la radio, es fantástica. Así que bueno, por ahí, ¿quién les dice, no? Que FM Signos no tengan una dama entre ustedes. Ojalá. Vamos a empezar la expectativa, vamos a ver si son tan difíciles como la de Messi con el City, pero bueno, no creo, yo creo que soy optimista. Bueno, Santi, ya estamos llegando al final, ¿te parece que lo despidamos? A Miguel, a Inés, le agradecemos muchísimo haber compartido este tiempo, habernos dado estos minutos en este Zoom, y bueno, creo que fue muy, muy divertido, se pasó muy rápido. Muy rápido. Estas anécdotas de historia, sí. Una breve cosita, recordarle a la gente que este programa lo va a poder escuchar el sábado a partir de las 10 de la mañana en la radio, como corresponde, y de mi parte, feliz día a todos los que participaron hoy en estos 2 bloques de Zoom, y a los que no pudieron estar también, feliz día de la radio mañana. Menos de un minuto nos avisa el señor Zoom. Miguel, Inés, muchísimas gracias. Nos vemos, nos estamos reencontrando, y también a todos los seguidores, a todos los que nos estuvieron viendo a través de Facebook Live. Como le decía Santi, el próximo sábado a partir de las 10 lo pueden escuchar en 88.9 en Bolívar Signos y 101.1 Signos Urdan Villeta. Nos vemos, nos reencontramos. Gracias. Muchísimas gracias y muy feliz día a todos los que hacen la radio y a todos los que aman la radio. Chao. Feliz día. Beso.